Si gustas, también me la puedes compartir y yo la A subo. ver, sí, porque no me permite, déjate lo envío. Permíteme. Tú me indicas para hacer la presentación. Sí, ya. Déjate lo envío, ¿eh? Listo. Me dices si ya te llegó. No, aún no, doctor. Pero ya se ve tu pantalla. Ah, muy bien. Entonces, listo, ya, con eso. Regálame un minuto. Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a todas, todos. El doctor Cristian Gómez Solís es egresado del doctorado institucional en Ingeniería y Ciencia de Materiales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, actualmente investigador nivel 2 en el SNI, y bueno, se ha desempeñado en áreas de desarrollo tecnológico de empresas como Samsung en Corea del Sur, Toyota Motors en Japón. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida al doctor Cristian Gómez. Adelante, doctor. Muchas gracias, don Francisco. Pues, es un gusto estar aquí con todos ustedes y platicarles un poco de lo que hacemos nosotros, principalmente en el laboratorio de ciencia de materiales, que es donde yo actualmente me desarrollo, ¿no? Junto con mis colegas y con estudiantes. Y les voy a platicar un poco sobre cuál es la importancia de las técnicas de caracterización en la resolución de problemas industriales, porque aunque nosotros ya confiemos en que nos van a mandar un material completamente funcional o que un material de partida pueda tener esas características que nosotros requerimos para hacer, ya sea desde una pieza de cerámica, una pieza metálica, hasta algo muy complejo como un supercapacitor, un semiconductor. Siempre es importante tener en mente qué herramientas puedo tener y de dónde puedo utilizarlas, dónde puedo más bien encontrarlas para poder darme una solución, ¿sí? Si nosotros vemos en verdad nos podríamos preguntar, yo siempre cuando voy a tener charlas en la parte industrial, siempre les digo, cuando me dicen, no, oye, fíjate que tengo un problema, me gustaría saber si en verdad lo que estoy obteniendo es un buen producto. Les voy a poner un ejemplo, tal vez alguien que está desarrollando una pintura me dice, ¿yo cómo puedo decirle a mi cliente que la pintura que yo estoy haciendo es de buena calidad? ¿Sí? Y yo le digo, le pongo el ejemplo, le digo, imagínate que vamos a una parte industrial también que es la forma de hacer un pan o, por ejemplo, un bolillo, ¿no? Yo le digo, tú vas y compras y buscas la mejor calidad de la leche, de la mantequilla, del azúcar, de todas esas materias primas que tú necesitas, tú vas y buscas cuál es la mejor, ¿sí?
Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo saber si en verdad es la mejor? Porque eso puede ser que como tú al cliente le vas a decir, ah, mira, mi pan es el mejor, tiene el mejor sabor, es el que mejor características tiene, mayor cantidad de nutrientes tiene, todas las características que uno le pueda platicar, se las puede decir al cliente y el cliente puede confiar en que eso va a ser de esa manera. Sin embargo, yo le digo, ¿cómo, además de eso, qué más podrías tú argumentarle para que puedas tener ese argumento y la fiabilidad de poder decirle que en verdad es eso? Me dice, bueno, yo le voy a preguntar a mi proveedor si en verdad el material o la materia prima que me está dando es de esa calidad. Y yo le comento, ¿y tú cómo te aseguras de que lo que te está diciendo él es exactamente lo mismo que tú le vas a decir a tu cliente, ¿no? Entonces, aquí es donde entramos nosotros y donde podemos desarrollar un poco más el cómo podemos, desde la parte académica, aportar muchísimo en poder darle esa seguridad, ¿no? Y que desde que uno va a empezar a hacer el pan, le va a asegurar al cliente que el pan que se va a comer es de la mejor calidad. No nada más porque el reconocimiento de la empresa se lo dice o porque alguien se lo comenta y se lo dice, sino tiene que ir más allá de que en verdad pueda tener un respaldo científico y académico que le permita hacer eso. Y luego ahorita vamos a ver si en verdad se preguntarían si es caro, qué tan difícil es de tener la accesibilidad, cuál es, a veces es, qué técnica de caracterización me serviría a mí para poder yo tener esta seguridad o hacer este tipo de aseveraciones, ¿no? En cuestión de eso. Bueno, antes de eso, me gustaría platicarles un poco en dónde la generación de transferencia de conocimientos podemos tener un impacto socioeconómico tangible. Hablando principalmente del Laboratorio de Ciencia de Materiales de la Universidad de Guanajuato. Nosotros, si ustedes me preguntan en dónde tu laboratorio me podría ayudar o dónde me podría beneficiar al momento de yo requerir algo, aquí se los pongo en algunos ejemplos, ¿no? Uno es, por ejemplo, los cursos de capacitación y diplomados especializados. ¿Qué significa esto? Que en nuestro laboratorio nosotros podemos darles cursos a las personas que no, que ustedes tienen a sus empleados, ¿no? Y que les digan, bueno, fíjate que yo necesito a alguien porque voy a comprar un equipo y darle una técnica de caracterización específica porque, por ejemplo, en el área de metales, ¿no? Yo quiero saber que este trabajador pueda manipular las piezas y me pueda decir exactamente si yo tengo una fractura, si va a salir la pieza ya sin ningún defecto. Entonces, todo esto se puede ahí empezar a implementar en un curso de capacitación o en diplomados. Todo depende de las necesidades de las empresas. ¿Sí? Otra es la formación de redes académicas de investigación. Nosotros regularmente las empresas siempre vemos, o de acuerdo a mi experiencia, siempre sabemos que van un poquito como, si lo podemos ahí poner entre comillas, que está peleada la academia con la industria porque no entendemos el lenguaje de, por ejemplo, cuál es la necesidad de la empresa o nosotros queremos hacer o tener un diálogo muy técnico que no, a veces es muy difícil de entender. Entonces, teniendo ese tipo de redes, nosotros empezamos a tener ese tipo de comunicación y poder entablar una relación mucho más estrecha, ¿sí? Prueba de análisis de materiales. Dentro del laboratorio, nosotros podemos ofrecerles, darles alternativas. En ocasiones es difícil decir qué técnica te puede convenir más para poder hacer tu caracterización de tu material, de tu materia prima o de tu material ya finalizado. Otra, y decirles exactamente, no, pues mira, yo te recomiendo que hagas un patrón de difracción de rayos X, yo te recomiendo que hagas un patrón de microscopía electrónica de barrido, ¿sí? Permítame un momento, que parece que se ve la presentación diferente. Permítame un segundo. Ya me escuchan, perdón, ya vieron ahora sí mi presentación en modo completo, ¿verdad?
¿Sí me escuchan? Sí. Ya ven la presentación en forma completa, ¿verdad? No, doctor, no se ve. ¿La siguen viendo como en forma de... Creo que no estás compartiendo pantalla. A ver, entonces déjame ver si la vuelvo. ¿Me indicas, Paco, si ya se ve? Ya ahora Eh, sí, ¿verdad? Ya se ve. sí, sí, ya. Ok. Gracias. Perdón, porque estamos, como es la primera, siempre son tenemos que hacer los cambios, pero está mejor que sea conmigo para poder empezar. Les comentaba entonces, esto es muy importante. Esta parte que les comentaba de la formación de las redes académicas o de investigación con la industria, esto nos ayuda muchísimo porque de esa manera cuando llegan a ver qué tipo de soluciones podemos nosotros dar desde un análisis, como les ponía las pruebas de aquí de los materiales, o hasta hacer un proyecto de innovación tecnológica, o cómo yo puedo formarles un recurso humano especializado en las necesidades de la empresa, hablando principalmente como laboratorio. Yo creo que es más fácil cuando tenemos esas redes de poder solucionar ese tipo de problemas. Entonces yo creo que eso es muy importante desde el punto de vista donde nosotros nos facilite el hecho de poder resolver el problema en un tiempo mucho más rápido que tardar, por ejemplo, un mes en lo que analizo, en lo que veo en lo que puedo tener y tener contacto con la empresa, ver exactamente dónde está el problema. Sin embargo, si ya existen las redes, ahí es donde se pueden empezar a entablar las relaciones o qué es a que queremos llegar en un punto muy específico con relación a la innovación. Entonces yo creo que esta parte sí quería dejarles como una parte ahí en la presentación donde vean todas las posibilidades que se puede tener en el hecho de tener una colaboración junto con un laboratorio de la Universidad de Guanajuato. Sí, en qué sectores nosotros podemos, aquí se los pongo y si se fijan, pues en realidad estos cuatro engloban muchísimo porque el hecho de hablar de materiales avanzados, ahí podemos hablar de baterías, de materiales de supercapacitores, de semiconductores, diferentes materiales. Otro es la cerámica para la industria automotriz, energías renovables y medio ambiente, cerámica tradicional o cerámica avanzada. Todo esto se los quise poner porque en ocasiones cuando me preguntan en dónde alguien que hace ciencia de materiales nos puede ayudar o dónde en ocasiones pensamos que una industria que hace, por ejemplo, leche no podría haber algo que podría hacer una aplicación en ciencia de materiales. Y no, o sea, al final nosotros podemos tener mucha injerencia en muchas áreas, desde la parte de salud, ambiental, energía, de materiales. Simplemente es entender en dónde hay una necesidad de la aplicación de un material, ¿sí? Y pues sabemos que materiales existen muchísimos, hay diferentes formas de cómo producirlos, de cómo caracterizarlos, de cómo implementarlos. Entonces yo creo que aquí vuelvo a repetir y voy a ser muy redundante con la parte anterior donde les decía que tener este tipo de redes, este tipo de conexiones nos ayuda muchísimo a poder entablar una relación mucho más estrecha. Ahora, ya entrando así en contexto, les voy a poner ejemplos de lo que yo he elaborado, de lo que hemos hecho en el laboratorio, para que me entiendan un poco más, no ser tan técnico en cuestión de la parte. Ya claro que si tienen alguna duda técnica, con mucho gusto lo podemos platicar, pero me gustaría hacer así muy simple la presentación para que me entiendan hacia dónde quiero llegar y qué es lo que nosotros pretendemos con esta presentación, el hecho de poder tener esa colaboración y poder ayudarles, ¿no? En muchos de sus problemas que puedan tener o inquietudes sobre la innovación. Como les decía, si nosotros vemos la aplicación de la síntesis de materiales, que es algo de las cosas más importantes que nosotros desarrollamos en el laboratorio, ahorita les voy a poner ejemplos ya muy específicos de dónde nosotros podemos ir o ingerir principalmente, ¿no? Y que vean que desde ahí puede haber esa apertura muy, muy amplia hacia dónde el área de ciencia de materiales puede tener participación. Si ustedes ven en esta diapositiva, vemos que yo les puse estas flechitas donde la aplicación de ciencia de materiales puede haberlo. Nosotros vemos que existen las síntesis de los materiales, pueden hacer usos específicamente en materiales que son pinturas. Aquí les puse materiales fosforescentes, fotoluminiscentes o algún otro tipo de material que tenga una propiedad de absorción de luz que favorezca, por ejemplo, a reducir la temperatura en cuartos
elaborando una pintura, mezclándolo con algún cemento, que más adelante les voy a poner esos ejemplos. La síntesis de aditivos, que al final esto nos ayuda en muchas áreas, porque igual puede ser para pinturas, para el área de curtido, para el área de la construcción, para tintas, para muchas formas de cómo uno puede empezar a implementarlo, ¿no? Entonces, y directamente desde la aplicación de cómo reusar materiales, de cómo aplicar nuevos materiales para tener tal vez un producto mucho más amigable con el medio ambiente, que a veces entramos en muchas controversias cuando hablamos de esto, ¿no? Pero al final, ya cuando tenemos el fundamento científico, es mucho más sencillo poder decir si en verdad va a tener un impacto ambiental o no. Pero bueno, eso, como les digo, si tienen alguna duda, pues ya lo vemos a detalle. Aquí como era como la parte de lo que yo les decía. Si se fijan aquí, yo les muestro unas piezas donde alguna vez cuando empecé a trabajar aquí, ya como investigador en la área de ciencias de materiales, llegaban y nos decían, oye, fíjate que tengo problemas porque esta pieza tiene ya un problema, se me empieza a fracturar o empieza a generar como alguna mancha donde no la tenía. Entonces, regularmente nosotros, la lógica que nos dice es algo pasó, ¿no? Desde que la fabricaste. Pero aquí nos podemos llevar muchísimo tiempo en encontrar cuál es el problema de la falla. Aquí es donde las técnicas de caracterización empiezan a tener una importancia, ya que rápido, por ejemplo, esa pieza que ustedes ven arriba, voy y analizo químicamente la composición del metal y veo si de acuerdo a la norma que ustedes aplican o a la formulación de cuál es la que tienen para formar este tipo de pieza metálica, ya sea de acero, de cobre, de níquel o cualquier aleación que ustedes tengan, tiene esa composición, ¿sí? Y ahí rápido nosotros les decimos si la pieza tuvo un problema debido a la contaminación de sus materias primas, si fue la contaminación al momento de hacer la pieza, si fue por un problema de concentración al momento de que hicieron la aleación, o si alguna parte de aquí quedó mal sinterizada y quedó con alguna fisura que permitió que la fractura fuera mucho más ya crítica en el proceso, o como en la pieza de abajo donde empiezan a ver que existe como la oxidación, de ver si el recubrimiento que tenía para la oxidación fue completo o si no quedó homogéneo. Todo eso, las técnicas de caracterización nos van a poder permitir y darlo. Entonces, desde ahí empezamos a hacer como si fuera una retrosíntesis de todo su proceso para ver exactamente en dónde es el problema, ¿sí? Y hacemos el análisis de su materia prima, saber que con lo que fabricaron esas piezas, exactamente sea lo mismo que con lo que fabricaron hace 3 meses, 4 meses, ¿no? Y ver si se puede encontrar que tal vez alguna de la materia prima ya venía contaminada o simplemente cambió. Que aquí uno podría pensar, es que fíjate que me dijo mi proveedor que mi material, vamos a pensar que el material que me estaba dando, que era un óxido de fierro, pues es óxido de fierro, al final sigue siendo la composición química. Pero ya cuando uno empieza a entrar más hacia el área de ciencias materiales, descubre que aunque sea el mismo óxido de fierro, puede tener una estructura cristalina diferente, una morfología diferente. Y esto, al tener una morfología o una estructura cristalina, ¿qué significa eso de estructura cristalina? Que los átomos se acomodan de una manera diferente, se ordenan de manera diferente, aunque sea óxido de fierro, aunque tenga oxígeno y fierro, al final cambia considerablemente todo mi proceso. Entonces, a veces las industrias desconocen de esto, ¿no? Los mismos operarios, la misma gente, él ve y ve un óxido de fierro ahí, café, y dice, pues tiene la misma coloración. O tal vez la ve un poquito más naranja, un poquito más oscura. Y al final, si la ficha técnica te está diciendo que es óxido de fierro, pues uno lo implementa. Pero ya cuando se llega a tener ese tipo de problemas, pues es importante saber para decirle al proveedor por qué me estás dando un material que ya cambió, ¿no? Y ellos pueden dar la explicación de que cambiaron de compañía que proveía ese material, que es de un yacimiento diferente donde los trajeron. Ahora, en lugar de ser un óxido de fierro que venía de Ucrania, ahora lo traen de la India. Entonces, si ven, ahí es muy importante de nosotros podemos tener esa injerencia que les comentaba, de poder apoyarlos y decirles, bueno, pues vamos a hacer de esa colaboración que les comentaba, siempre tiene que tener un beneficio tanto para la industria como para la parte académica. Pero vean hasta dónde podríamos nosotros resolver problemas que a veces es muy difícil, ¿no? Y que uno pensaría que es muy costoso o que los laboratorios es ir, perder tiempo en lo que te lo analiza, ¿no? Simplemente hay que tener el mecanismo y las cosas, la parte muy bien clara de cómo hacer.
Ahora voy a entrar un poquito hacia los ejemplos que les comentaba de cómo poder nosotros aprovechar todas estas técnicas de caracterización, aprovechar todo el conocimiento que se tiene. En algún momento nosotros empezamos a hacer el reuso de concreto para hacer el tratamiento y rejuvenecimiento con procesos de aditivos orgánicos. ¿Esto qué significa? Si ustedes ven, actualmente hasta nosotros ya aquí en León han escuchado que hay un problema con la parte de los ladrilleros, por el proceso que se lleva, por la cantidad de agua que se utiliza, por la cantidad de erosión que se está llevando a cabo para poder tener las arcillas. Muchas implicaciones en la contaminación al momento de hacer el quemado de ladrillo. Nosotros empezamos a ver cómo de toda la parte de lo que ya se tiene como un desecho de concreto, de ladrillos, uno pensaría que ya todo ese material que reaccionó químicamente difícilmente puede reaccionar. Entonces, eso pues, es correcto, pero sin embargo, químicamente sabemos que nosotros podemos manipular esas superficies, imagínense lo que de ese concreto que salió, aunque ya haya reaccionado, haya formado las fases que tenía que formar el concreto para poder ser concreto desde que fue la mezcla del cemento con arena, con grava, al final ese concreto, pues ya es un material que ya reaccionó, que ya hizo su proceso de químico para poder llegar a tener esa resistencia, esas propiedades. Y uno pensaría, pues ya no lo puedo utilizar como concreto, como cemento, no lo puedo volver a hacer que se separe y se forme cemento, agua y arena o grava. Entonces, pero al final yo puedo manipular esa superficie con aditivos que puedan tal vez no tener las mismas propiedades que el concreto, pero sí utilizarlo en procesos con asfalto o formar mampostería o algún otro tipo de tabique basado en eso. Sí, pero sin embargo, hay un proceso en el que yo tengo que caracterizarlo, tengo que saber cuál es el material, ahora sí que ese va a ser mi material de partida, tengo que saber cómo es como yo lo voy a meter para poder saber qué aditivo o qué tipo de, de solución química o mecánica le tengo que dar, perdón, tratamiento químico mecánico para que me pueda funcionar como un aditivo o como un material de partida nuevo. Sin embargo, pues nosotros sabemos por qué es importante aquí la técnica de caracterización, porque no todos los residuos van a ser lo mismo, ¿sí? Va a depender mucho de dónde fue demolido el edificio, de dónde son esos tabiques que fueron removidos, cuál es el daño que han tenido. Entonces, si ustedes observan, pues desde aquí empezamos a ver que en verdad puede existir un gran aprovechamiento de los residuos que ya uno cree que es basura o que ya no tienen forma de cómo volver a reutilizarse, ¿sí? No, porque no nada más es decir, bueno, pues si yo tengo un escombro, pues voy y relleno un hoyo que ya, de algún terreno que usted tiene, y al final eso también es una de las formas más fáciles que se pueden tener, ¿no? Pero para pensar en verdad cómo poder aprovechar todos esos residuos y evitar que ocurra una más erosión del suelo o empezar a dañar más suelo y fauna y vegetación, pues es pensar en cómo utilizar estas partes, ¿no? Y aquí es donde nosotros en el laboratorio podemos ayudar muchísimo, como ejemplos de este tipo. Y algo, como de los ejemplos, es algo que se le conoce, que ya tiene muchísimo tiempo trabajando, que es el concreto verde. Si ustedes ven, nosotros podemos tener ahí el concreto, que era como les decía en la diapositiva anterior, empezar a ponerle aditivos, empezar a mezclar con otro tipo de su producto, por ejemplo, como la ceniza volante, que son productos que se obtienen de la termoeléctrica, donde uno pensaría que eso, al final cuando vamos y vemos a la termoeléctrica, vemos ese polvito negro que está ahí contaminando en las plantas y todo, que si lo podemos recuperar y lo podemos mezclar, podemos tener concretos que pueden tener tal vez una vez me preguntaban, me dicen, ¿y eso ya lo voy a poder utilizar para hacer un edificio? Ahorita en este momento tal vez no. Yo les diría que no, no puede ser que se pueda reemplazar por un concreto de los que ya actualmente están, pero sí para muchas otras aplicaciones que puede ser para parques, para escuelas, donde no tengan tanta necesidad de que el concreto, por ejemplo, para un patio sea con una resistencia muy comparable a lo que nosotros tenemos ya en un cemento, en un concreto, perdón, ya comercial, ¿no? Pero sí es la posibilidad de poder tener ese tipo de alternativas que nos ayudan muchísimo. Y vuelvo a ser muy redundante con la parte de la caracterización que es con el objetivo de esta plática.
de que vean que para esto yo tengo que saber estas piedras que ustedes ven, este concreto reciclado que yo tengo que conocer qué tiene, cómo va a empezar a reaccionar y cómo va a hacerlo, desde la ceniza volante, saber qué contiene, cuáles son las concentraciones, cuál es la morfología, cuáles sus estructuras cristalinas y los aditivos de con cuál es el mejor que me va a ayudar a poder tener estas mezclas y poder tener un nuevo cementante. Entonces, si ven, pues eso es muy, muy, muy factible. Otra de las cosas que hemos hecho y que empezamos a trabajar es en los perfiles de material reciclado metalizados. Muchas veces ese metal, que ahorita el mercado, ustedes ven que donde muchas partes compran esos residuos de metales o de fierros que se tienen, ya sea cobre, acero, níquel, cobalto, pues en ocasiones es ver cómo podemos nosotros desde la parte académica darle un valor agregado, ¿sí? Y esto es ver cómo podemos hacer recubrimientos metálicos que le den ese valor agregado a ese material que ya está reciclado y que puede tener también una contaminación. Vamos a pensar que hacemos un perfil de un acero reciclado, donde se volvió a fundir, se volvió a hacer, pero al final no va a tener las mismas características tal vez que está en el mercado, ¿no? Desde la forma en el color que nosotros lo vemos metalizado, que puede quedar un poco más opaco, o tal vez no el color deseado que quiere el mercado, que tal vez, sabes que a mí me gustaría un poco más latonado, que no me quede así tan oscuro como un gris, como si lo hiciéramos solamente con zinc. Entonces, aquí entramos nosotros para poder dar esas alternativas, de ver cómo con técnicas podemos hacer esos recubrimientos y también que sean amigables al medio ambiente, que no utilicemos los métodos ya tradicionales donde generamos un chorro de contaminantes y al final, pues eso también es un efecto que vamos a tener ya con el medio ambiente, ¿no? Sí podemos tener una pieza muy bonita, pero lo que llevó a tener esa pieza muy padre con ese color, tal vez latonado, pues generó un sinfín de contaminantes que van a tener en un futuro o en el efecto inmediato ya un problema a la salud ya de animales o de los seres humanos. Entonces, aquí también es importante que empecemos a ver toda esta parte de lo que puede hacer el laboratorio y de lo que nuestro laboratorio puede hacer, ¿no? Porque al final, les repito nuevamente, la técnica de caracterización que nosotros necesitemos, pues la vamos a aplicar para saber cómo viene este acero reciclado y al final la pieza final, al final la pieza que nosotros desarrollamos, ya que la que va a salir al mercado, qué características vamos a poder ofrecerle desde la estética hasta la funcionalidad, el funcionamiento de la pieza como tal en la aplicación, ya sea para parte decorativa o para parte industrial. Entonces, esto es muy importante también tenerlo en mente. Otra de las cosas es cómo con el desarrollo de nuevos materiales o materiales alternativos, aquí yo me gusta mucho platicar sobre este tipo de dónde nosotros cuando llegan y me dicen, es que fíjate que me gustaría tener un concreto o un cemento que fuera aislante térmico, ¿no? O que me ayudara a que bajara la temperatura interna de los cuartos sin necesidad de poder de comprar o de hacer otro tipo de adecuaciones a mi edificio, a mi casa, a mi oficina. Entonces, aquí es donde entramos, que era lo que les decía al inicio de la síntesis de los materiales, donde nosotros podemos empezar a implementar este tipo de materiales y mezclarlos con lo que existe actualmente y poder tener un producto con mejores características. Y les vuelvo a repetir, uno pensaría que todo eso es costoso y en realidad todo al final tiene un costo, sí, y ver cuánto es tan costoso al beneficio que va a tener, pues ya eso tenemos que hacer todo ese análisis y eso es en lo que nos ayuda muchísimo las redes para saber exactamente si el producto final, aunque al inicio se parezca que va a ser una inversión muy grande, pero el beneficio que va a tener económico, social, ambiental puede ser mucho más valioso y va a generar mucho más ingreso a las empresas que lo que van a invertir. Y a veces no es pensar que vamos a invertir millones, a veces es simplemente tener la materia prima, tener el lugar donde realizarlo, tener una buena sinergia entre la empresa y la parte académica, en este caso el laboratorio y la universidad, y van a ver que se pueden desarrollar cosas muy interesantes. ¿Sí? Entonces, esto es algo también de lo que se puede desarrollar en un laboratorio. Ahorita les voy a hablar de un ejemplo ya para terminar la presentación y si tienen alguna pregunta, de algo que hicimos
en su momento ya hace como unos 3 años, donde empezamos a ver que si ustedes ven, por ejemplo, en la Ciudad de México y ahorita actualmente aquí, hay un problema muy grande de contaminación del aire, ¿sí? Por todos los contaminantes que nosotros liberamos de los coches, de las empresas que en sus procesos llevan esa parte del proceso donde liberan gases, ya sea que esos contaminantes se ven directamente al aire o al agua. El desarrollo de concretos, que nosotros les nombramos como concretos autolimpiantes, pues favorece muchísimo, ¿sí? En poder eliminar ese tipo de contaminantes en el aire y en el agua, debido a que imagínense lo complejo que es poder empezar a captar esos contaminantes y después darles un procesamiento o ver cómo empiezan a tener una reactividad secundaria para generar compuestos que en ocasiones pueden ser mucho más peligrosos de los que al inicio estaban, pues es completamente imposible, ¿no? En verdad, si yo cuando nos plantearon ese problema, yo lo veía casi imposible de decir, bueno, es que no vamos a poder, aunque pongamos, no sé, materiales que capten esos contaminantes o algún sistema que lo capte, pues nunca vamos a acabar, ¿no? La generación de esos contaminantes es inmensa y no hay forma. Entonces, una de las alternativas y que también se podría ver que eso es a largo tiempo, ¿no? Que actualmente se me dicen ahorita ya lo podemos implementar en algún edificio o algo, pues difícilmente les podría decir que sí, ¿no? Pero aquí están las alternativas que podríamos empezar a trabajar. Y ustedes ven aquí un material que es dióxido de titanio. Y si ustedes ven este patrón que ven aquí, estas como piquitos en el cuadro donde dice anatasa y rutilo, esto es la huella digital, es como una radiografía del material. Esto es lo que les hablaba de la estructura cristalina. Siempre el dióxido de titanio va a tener esta forma de acuerdo al que nosotros compremos, ¿no? O sea, si yo siempre compro una marca de dióxido de titanio, siempre debe de tener esta huella digital o esta radiografía. Es como si le estuviera tomando una radiografía y siempre tiene que ser. Si hay este pico que ustedes ven que es muy intenso, que aquí en el asterisco nos menciona que es anatasa, desaparece y solamente tiene rutilo, entonces el dióxido de titanio dejó de ser la materia prima que yo compraba. Para el área de pinturas, para el área de cosmética, pues es muy importante, ¿no? Porque este es uno de los pigmentos o de los colorantes que más se utilizan, ya que es el que nos da esa tonalidad blanca. Entonces, si cambia esta estructura, pues ya va a cambiar completamente las propiedades de la pintura, de su pigmento, de su maquillaje. En donde se aplique el dióxido de titanio, pues va a cambiar completamente. Entonces, es muy importante saber que siempre el dióxido de titanio que yo utilice, pues va a ser ¿no? Con estas características físico-químicas, o sea, que va a tener siempre esta radiografía, esto nos va a asegurar que el óxido de titanio que voy a utilizar va a ser el mismo. Ahora, la segunda es, ustedes ven estas micrografías que aquí no se alcanzan a ver, pero más o menos vean, es de una micra la línea que nosotros tenemos, que esto nos dice el tamaño de partícula, que es otra de las características, otra de las propiedades importantes que debe tener de un material para poder hacerlo. Si ya vemos que el tamaño de partícula empieza a incrementar muchísimo, el producto final va a tener un problema muy, muy grande en comparación el que yo estaba produciendo, ¿no? Puede ser que en una pintura empiece a caerse la pintura de una tonalidad muy diferente, se empiece a hacer amarilla, varios efectos que pueden tener el hecho de no tener la estructura cristalina adecuada y no tener la morfología adecuada. Entonces, todo ese tipo de caracterizaciones nos ayudan muchísimo a poder resolver este tipo de problemas. Aquí, algo que nosotros hicimos es empezar a tener recubrimientos. Lo primero que hicimos fue vamos a recubrir ya piezas que son de concreto para saber si el efecto que nosotros tenemos, esa parte de que les mencionaba de poder ser concretos autolimpiantes, en verdad funcionaban, ¿sí? Ya mezclándolo. Aquí les explico un poquito el proceso que voy a tratar de ser muy, muy preciso y simple para que me entiendan la forma en la que ocurre este proceso de autolimpieza. Nosotros utilizamos procesos que son fotocatalíticos. Este proceso fotocatalítico es que este material, este concreto, nos va a servir junto con la luz poder degradar esas moléculas que van a estar en el aire o en el agua. ¿Sí? Simplemente con el puro material que nosotros tengamos en el del concreto y con la radiación solar, va a ser suficiente para, si nosotros dentro de los contaminantes podemos tener orgánicos volátiles
o en el suelo podemos tener, perdón, en el agua podemos tener medicamentos, pesticidas o colorantes que se utilicen en el área textil, van a ser degradados y y vamos a poder tener un agua mucho más limpia de lo que se puede ver después de un tratamiento de aguas residuales, o un aire mucho más puro, o sea, con menos contaminantes, con menos orgánicos volátiles o con menos eh, gases como el dióxido de carbono o como el dióxido de azufre o dióxido de nitrógeno, que eso va a reaccionar en la superficie del material y va a transformarse en un producto menos contaminante debido a este proceso fotocatalítico. Entonces, una de las cosas que hicimos fue recubrir estos bloques de concreto con unas pastas que nosotros hicimos de ese material que les mencionaba, que es el dióxido de titanio, que tiene muchísimas aplicaciones, y con otro que es una mezcla para mejorar la fuerza del concreto, que es carburo de silicio con óxido de titanio, para ver si en verdad tenía ese efecto. Y aquí les muestro una gráfica rápida de cuál es el efecto que nosotros tenemos con las pastas de óxido de titanio. Aquí ustedes pueden ver que dice el mortero gris, el mortero blanco, que tiene que ver si utilizamos cemento gris o cemento blanco, y con qué tipo de lámpara o con qué tipo de radiación nosotros hicimos la prueba. Uno es simplemente con radiación ultravioleta, otro es con luz simulando, con un simulador simulando la luz solar y directamente a la luz solar. Y si ustedes pueden ver, cuando nosotros hacemos el material que tiene el mortero gris ya mezclado con la pasta del óxido de titanio, podemos ver que en verdad tiene una degradación de los compuestos. Aquí es un porcentaje, bueno, aquí no viene en porcentaje, viene en una relación de la concentración desde 0 a 1, que entre más cercano a 0, significa que el material en un tiempo de cerca de 500 minutos logró degradar completamente esos contaminantes, ¿sí? Estas pruebas se hicieron con un medicamento que fue en agua, y si ustedes pueden ver que al final de esos casi cerca de los 500 minutos, nosotros logramos hacer que ese medicamento desaparezca completamente, se transforme o se mineralice y se quede disperso en agua, solamente como agua y como algunos dióxidos de carbono que se tienen ahí, o monóxido de carbono, pero ya disueltos en agua, no en el aire. Entonces, esto es muy bueno de acuerdo a los resultados, porque uno pensaría que una pared, porque en realidad es el concreto gris que se pone y se pone a reaccionar, no va a tener ningún efecto, ¿sí? O se puede hacer con un colorante, con alguna prueba, donde nosotros empecemos a ver ese efecto directamente en ese bloque. O sea, que el efecto va a ser directo del contacto que se tiene con la superficie del concreto y con el ambiente, con el agua que se tiene, ya sea de lluvia o de alguna piscina, de algún pozo, para poder hacerlo. Entonces, esto, si se fijan, tiene mucha importancia al poder pensar que yo puedo hacer un pozo que tenga este tipo de materiales donde yo lo pueda irradiar y donde se pueda tener la certeza de que al menos no va a haber contaminantes emergentes ahí como los medicamentos, los pesticidas, que después se puedan ir y se puedan, si uno riega, se vayan a las plantas, se inserten dentro de las plantas y después eso llegue al ser humano, a los animales, a tener un problema mucho más grave de lo que es. Y aquí les hago un resumen de acuerdo a si nosotros utilizamos las pastas que les decía para mejorar la fuerza del concreto, o si nada más utilizamos el óxido de titanio. Y vamos a ver en el porcentaje de degradación, si ustedes pueden observar, cuando nosotros, aquí lo que les mostraba, cuando nosotros tenemos ya con la luz solar o con el simulador, pues tenemos porcentajes muy, muy grandes después de 2 horas. Vean la diferencia que se tiene aquí nada más en el tiempo total de horas. Cuando un mortero gris utiliza una lámpara de 254 nanómetros, y les menciono la luz ultravioleta porque son de las radiación que más se utiliza para los procesos de limpieza cuando se utiliza fotocatálisis. Pero vean, cuando nosotros utilizamos la luz solar, aunque sea simulada, pero es el mismo espectro que tenemos en el sol, nosotros podemos ver que en 2 horas ya logramos tener un porcentaje de degradación del 90%. ¿Sí? Entonces, eso significa que si nosotros tenemos una concentración al menos de partes por millón que va a afectar al ser humano de un medicamento, de un pesticida, pues con este proceso nosotros logramos reducir el 90% de esos contaminantes. Entonces, al final, ese número de partes por millón que se tenía
van a ser muy pequeños y no van a llegar a tener un efecto ya en la salud. O sea, ya si voy a ir a tomarme un vaso de agua de un proceso de tratamiento que se le haya hecho ya pues, antes al agua, yo voy a tener la seguridad de que no voy a ingerir o no me va a generar ningún efecto secundario ese tipo de contaminantes. Entonces yo creo que es importante que vean, lo que les quería mostrar aquí era esta parte de que cuando se tiene como esa visión de poder implementar el desarrollo de nuevos materiales o la caracterización de esos materiales, pues va a tener un beneficio muy grande, tanto desde la parte industrial como el desarrollo, como en este caso, ¿no? Que les mostré una forma tal vez muy simple de cómo podemos nosotros tener injerencia en poder dar una solución y poder dar un valor agregado a algo que en un principio veríamos que ya no tiene otra, que ya no le podemos hacer más, ¿no? Ya el concreto tal vez puede mejorar en el fraguado, tal vez puede mejorar en la resistencia mecánica, pero no le podemos dar un beneficio secundario o verlo como si fuera un commodity después a ese concreto. Entonces, yo creo que es importante ver que cuando se tiene esa relación íntima entre la industria y la academia, pueden salir cosas muy, muy interesantes, de acuerdo a los ejemplos que les puse, ¿no? Y que el área que nosotros también somos fuertes, que es la parte de mostrar que la caracterización de la materia prima y del producto final son de las partes más importantes en el proceso de manufactura, pues yo creo que es darle ese valor agregado y que pueden tener ese acercamiento con la universidad, poder conocer, poder entender cómo podemos apoyarnos entre las dos, entre la academia y la industria, y poder tener un resultado mucho más favorable y poder ser mucho más competitivos ya con otros países. Y que vean que en México también, principalmente aquí en Guanajuato, se pueden tener ese tipo de colaboraciones y que se pueden tener ese tipo de resolución de problemas. Pues no me queda más que agradecer su atención y espero haya sido un poco claro que a veces brincar de la parte académica a la parte de explicarlo lo más sencillo es mucho más difícil que poderles dar una clase a mis estudiantes, ¿no? Yo digo que a veces el hecho de a mí me apasiona muchísimo y hablar con términos que a veces uno regularmente habla, pero que no es claro, ¿no? Para toda la parte que me puedan entender así, muy simple, que es lo que nosotros podemos hacer en el área de ciencias materiales y que vean que toda esta parte del aprendizaje que uno tiene al momento de hacer investigación, pues tiene una aplicación muy puntual en la parte industrial. Pues muchas gracias y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Cristian, por su participación. Y bueno, a nuestros invitadas e invitados, les pedimos nos hagan saber sus preguntas que tengan, levantar la mano para darles el audio y que puedan interactuar con el doctor Cristian. En tanto, quisiera hacerte una pregunta, doctor. Ya que tenemos estudiantes de diferentes estados, de diferentes niveles educativos, medio superior y superior, y empresas, no sé si nos puedes compartir, si bien ya los éxitos nos los dijiste, pero ¿qué pasa en aquellos casos en donde no funcionó este diseño que tú desarrollaste? ¿Cómo le hiciste y qué le recomiendas a ellos en esa fase que están formativa? ¿Qué les recomiendas a ellos hacer en estos casos? Fíjate, les voy a poner un ejemplo de algo que me pasó cuando estaba trabajando con un estudiante que una empresa se acercó y nos pidió algo de lo que les mencionaba, de mezclar óxido de vanadio a un concreto, ¿sí? Ellos pensando que querían ver, por ejemplo, en alguna parte leyeron, me comentaban que el óxido de vanadio era un material que tenía alguna capacidad fototérmica, que era absorber la radiación infrarroja y cambiar de coloración, que eso es un cambio superficial del material. Y esto les ayudaba a reducir la temperatura. Entonces llegaron y dijeron, oye, fíjate que nos gustaría ver si podemos hacer un concreto o algún recubrimiento que se pudiera hacer para poder bajar la temperatura. Sin embargo, pues el óxido de vanadio tiene sus complicaciones, tiene cierta toxicidad y todo. Dije, pues no hay problema, vamos a hacerlo. Entonces, hay algo que yo les digo mucho a mis estudiantes, que es la serendipia. A veces nosotros vamos por un objetivo, pero al final el objetivo no salió,
pero salieron 20 cosas mucho más interesantes que la inicial. Y en este caso así ocurrió. Cuando estábamos trabajando, después descubrimos que tal vez con el material que se forma el concreto, con las materias primas que se forma el concreto, no es lo más viable. Pero al momento de mezclarlo para formar un vidrio, para una ventana, que ya ahorita actualmente, si ustedes ven en la literatura, hay mucho que se les llaman las ventanas inteligentes, funciona. Pero aquí lo interesante es que dentro de esa serendipia, ese material, fue debido a las características estructurales que les mencionaba, o sea, la morfología y la estructura cristalina son muy diferentes de lo que existe en el mercado y en lo que han hecho en otras partes del mundo, y que le da una propiedad al vidrio mucho más interesantes. Entonces, si la recomendación es, yo creo que independientemente cuando a veces va uno sobre un objetivo, el objetivo se puede cumplir o no, pero al final todo lo que va a aprender uno y lo que va a poder desarrollar uno de toda esa interacción es lo más valioso, porque ahí pueden salir patentes, pueden salir desarrollos industriales, pueden salir soluciones que a veces uno no veía que se necesitaban en la empresa o en la academia, y pueden salir. Entonces yo creo que es el hecho de estar todos los días ahí trabajando y haciendo las cosas sin preocuparse si el resultado va a ser el óptimo, ¿no? Claro que uno va por un objetivo y quiere cumplirlo, pero al final es tener la mente muy abierta de que las posibilidades pueden salir dentro del trabajo, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo más importante que yo les podría comunicar con un ejemplo que todos los tiempos, ese es uno de muchos que hemos hecho en el laboratorio, ya sea en la parte solamente académica o en la parte ya de la aplicación industrial. Gracias, doctor. Disculpa, maestro Antonio, vi su mano levantada. Adelante, por favor. Muchas gracias. Cuando el nombre de una plática nos lo presentan, mi formación es el derecho, y cuando ve uno el nombre con que se presenta una charla, pudiera o cautivarnos o limitarnos en el concepto. Mi participación es para agradecerle al doctor Cristian, porque valga la expresión del nivel que tiene reconocido como investigador, para que nos haga partícipes de cómo inmiscuirnos en un tema tan importante que tiene que ver con la cultura y el conocimiento. Cuando yo veía la caracterización del material, la verdad no pude ubicar a qué se refería. Lo tengo muy claro, fue muy clara la exposición, pero lo más importante es que nos deja un vínculo para que quien nos escucha, y en el reservorio que va a quedar para que alguien se informe más, estará este vínculo que la institución que usted encabeza está generando como una forma de desarrollar. La pregunta específica es, gracias por el planteamiento tan fácil de entender y la ejemplificación, pero la pregunta es, este tipo de conocimiento tendríamos que socializarlo más, porque tiene temas de medio ambiente, de protección, de responsabilidad, de conocimiento, de participación. Me gustaría escuchar un planteamiento breve de lo que implica su trabajo de investigador en temas que se tiene que socializar para ir haciendo una comunidad más comprensiva de lo que nos pasa. Claro que sí, mire, le voy a poner el ejemplo ahorita de algo que vamos a participar, y tal vez es como un proyecto que tratamos de desarrollar que nace dentro del ecosistema junto con mi laboratorio por ser la parte de ciencia materiales, pero que involucra todo esto, y es algo de lo que les comentaba con los ladrillos. Si nosotros sabemos el problema de las ladrilleras, pues es algo crítico, ¿no? Por el hecho de tener una contaminación del aire, ya que no se tiene una cultura de qué debo de quemar o cómo lo debo de quemar. Al final de cuentas, las personas queman llantas y generan todo ese tipo de cosas. Otro es la cantidad de agua que se necesita para tener un ladrillo, ¿sí? Para formar un ladrillo se necesitan 1.5 litros de agua, un ladrillo nada más. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a ver, y que el hecho de que usted tiene mucha razón en lo que comenta, maestro, que uno cuando hace ciencia, y cuando yo le hablo de la parte de la ciencia de materiales, uno debe de pensar no nada más en tener el mejor producto, sino cuál es el impacto ambiental y social que va a traer eso. O sea, ¿dónde yo puedo también influir? Que a veces uno no puede, tal vez dice, no puedo cuidar la parte social o la parte ambiental, porque va a ser eso, pero yo digo que no es cierto. O sea, tenemos que pensar en cómo hacer el planteamiento mejor. Y eso, al momento de que nosotros nos lo ponen, yo les digo, ¿saben qué se puede hacer? Puedo desarrollar algo que le favorezca a las personas que hacen ladrillos
para que en lugar de que utilicen 1.5 litros de agua, utilicen 500 mililitros, 0.5 litros. Se evitan el gasto de 1 litro, que eso si lo vemos en la cantidad de tabiques que se van a hacer, pues vemos, y aparte como estamos ahorita en Guanajuato con el problema de agua, ¿sí? Entonces yo digo, se puede hacer. Otro es, con ese cambio que vamos a hacer, que yo les mencionaba del cambio estructural, morfológico, de la forma en la que se va a hacer el tabique, que no es enseñarles otra cosa diferente que vayan a pensar que vamos a hacer, o va a ser o traer una máquina enorme para que les haga los tabiques, no es el mismo método que utilizan ellos. En ocasiones es simplemente cambiarles sus moldes, cambiarles un aditivo, pero bien pensado, bien diseñado, que va a evitar que gasten esa cantidad de agua, que bajen la temperatura de cocción, que el tiempo de cocción sea mucho menor, para que la cantidad de emisiones sea mucho menor en un tiempo. Y aparte, eso ya es en la parte ambiental. En la parte social es ir a enseñarle a los hijos de los ladrilleros que hay formas de cómo mejorar siempre. Y eso va a generar una semillita en el niño, en el adolescente, que va a decir, oye, pues fíjate que algo que hace mi papá, que yo veía que desde mis abuelos lo hacían, tiene ciencia y tiene tecnología. Y quiero aprender cómo hacerla. Entonces, si de 10 familias que tienen hijos, 2 les interesa el crecer, el salir de ese ambiente, pues ya son 2 personas menos que van a seguir haciendo las formas como lo hacían los abuelos, que aunque sea una forma tradicional, en ocasiones no fue la mejor hecha. Pero ya estamos haciendo y cultivando para que impacte en la parte social, en la parte ambiental y en la parte tecnológica y en la parte económica. Entonces, si usted ve cómo tenemos en verdad una injerencia muy, muy grande desde el hecho de saber cómo, esta parte que le comentaba del saber cómo, porque vamos a tener que caracterizar el ladrillo, saber exactamente qué le tengo que modificar y dónde lo tengo que modificar para hacerles el aditivo lo más económico, porque eso tiene que ver, no puedo llegarles y venderles un aditivo que nunca me van a poder pagar, sino darles la forma más fácil, pero eso es lo que tiene que hacer. Y si se fija, ahí implica la participación del gobierno, de la industria y de la academia, que es lo que siempre hemos buscado. Los proyectos están y la forma de cómo podemos colaborar está. Simplemente hay que tener la voluntad para poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, si se fija en esa parte en el medio, que es como los dibujitos que les ponía, pues la parte más importante es la voluntad. Y todo lo demás existe. ¿Sí? Existe el conocimiento, existe el problema y existe quiénes son los integrantes de todo esto, quiénes van a participar. Entonces, espero haya sido muy claro, maestro, en responderle. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor Cristian. Antes de cerrar la participación, no sé si nos puedas ayudar para algunas empresas que están presentes, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, actualmente yo soy como el coordinador general del ecosistema Vida UG y como el encargado del parque de Innova UG. Y mi laboratorio yo pertenezco a la Universidad de Guanajuato, a la División de Ciencias e Ingenierías, y el laboratorio físicamente está en el campus San Carlos, ahí en León, Guanajuato, a la entrada del Puente Milenio. Ahí está el laboratorio donde están mis colegas y donde están los estudiantes y donde se desarrolla todo esto. Y pues estamos a sus órdenes. Yo sé que ahorita tal vez no existe una, o no podríamos ver cuál es el alcance, ¿no? Como les dije, traté de ser muy simple y tratar de que me entendieran todo lo que se puede hacer, ¿no? Pero si tienen alguna duda en particular de cómo podríamos hacer una colaboración, no necesariamente con mi laboratorio, sino con todo lo que existe en la Universidad de Guanajuato, que yo soy una parte muy pequeña de todo lo que se puede hacer en la Universidad de Guanajuato, pues con gusto lo podemos platicar, ¿no? Y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.